Arrebatos de violencia. Sentimientos de angustia. Ira incontrolable. Alrededor de 1 millón de niños norteamericanos fueron diagnosticados con trastorno bipolar. Estos niños tienen frecuentes arrebatos de ira que son desproporcionados en comparación con los de otros niños. Esta noche, 4 familias permitirán que las cámaras entren en sus hogares para compartir sus historias. Trato de no decir que soy bipolar, porque la gente piensa que ser bipolar es estar loco. Sus luchas Hizo muchos agujeros en las paredes. y sus esfuerzos por darles a sus hijos una vida mejor. Díganme qué debo hacer. Si hay grabaciones, las compraré. Si hay libros, los compraré. Dígamelo. Denme las herramientas y arreglemos esto. Mi hijo bipolar. Chase, 7 años. Chase es muy apasionado en todo lo que hace. Es amable, afectuoso y gracioso. Le encanta hacer reír a los demás. Creo que como fui madre muy joven, no tenía muy claro qué era normal y qué no en un bebé o en un niño pequeño. No me di cuenta hasta que entró en el jardín de niños. Era hiperactivo y un poco malhumorado. Y también demasiado sensible. Entonces empecé a mirar a mi alrededor y a notar que su comportamiento no era normal. Y entonces empezó a ser violento. Durante la última década se registró un aumento notable en la cantidad de niños diagnosticados con trastorno bipolar. Unas simples palabras pueden hacer que reaccionen de manera muy violenta y agresiva. Pueden romper cosas, arrojar objetos, golpear y lastimar a los demás. Pierden el control. El trastorno bipolar es un trastorno mental caracterizado por episodios maníacos y de depresión. En los niños, este trastorno puede ser mucho más difícil de definir y de tratar. Sammy, 4 años. Adoptamos a Samantha cuando tenía 8 días. Y desde el primer momento notamos que había algo diferente en ella. Un bebé normal se recuesta contra el cuerpo que lo sostiene, pero ella se quedaba rígida. Yo creía que era por mí, que estaba haciendo algo mal. Mamá. It's too cold for that. No. We gotta wait a few months for swimming pool weather. Estos niños tienen frecuentes arrebatos de ira y rabietas. Puede ser a diario o varias veces por semana, y de manera desproporcionada en comparación con los de otros niños. Cuando adoptamos a Kelsey, nos dijeron que en su familia había bipolares. Yo tenía cierta idea de lo que era, pero no lo sabía exactamente. Entonces le pregunté a la trabajadora social qué significa bipolar. Ella me miró fijo y yo debería haberme dado cuenta. Me dijo, oh, no tiene nada de qué preocuparse. Si vive en un hogar rodeada de afecto, no habrá ningún problema. Kelsey, no. 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 Kelsey, no. Le cambiaba el rostro. Se quedaba siempre mirando al suelo y ponía los ojos casi en blanco. Apretaba mucho los puños y hacía unos gruñidos horribles. En un momento estoy en la cima de la montaña rusa, muy contenta y emocionada por algo. Kelsey, 11 años. Y luego me deprimo. Me siento triste y furiosa. Es muy difícil porque no sé qué hacer.
El principal aspecto de esta afección es su naturaleza episódica. Alternan episodios maníacos y depresión. Hay periodos en que estos niños pueden actuar normalmente, pero sus familias tienen miedo de que se repitan los episodios, y generalmente se repiten. Cuando Kelsey trata de explicarme sus arrebatos de ira, me dice, mamá, no hay nada peor en el mundo. Quiero decirles a todos que lo siento mucho. Y dice, pero no vale la pena, porque me miran como si fuera un monstruo. All right, whose turn? Dickies. No. Los Fisher. So, thank you for this wonderful day. And ¿Cómo cuidaré a 4 niños bipolares? Soy su abuela, no soy su madre. Soy mucho mayor. ¿Cómo los protegeré en la adolescencia o cuando tengan 20 años? Que en la misma familia haya 4 niños con trastornos serios de personalidad es muy poco común. Muchos dicen que si uno de los padres es bipolar, la posibilidad es 1 en 6. Otros dicen que 1 en 10. Otros que cuando ambos padres son bipolares, las posibilidades aumentan al 70%. Esto demuestra la influencia de la genética en estos problemas. Shelby. I hate you! Stop it! Shelby. Shelby, stop. Shelby. Mi sueño es que podamos estar todos juntos sin pelear. Que no nos gritemos ni nos insultemos. Emily, 11 años. Es difícil determinar cuántos niños sufren este trastorno. Registramos un espectro muy amplio en muchos niños, algunos con actitudes que clasificamos claramente como de trastorno bipolar y otros con actitudes similares, aunque no exactas. Y ese es el diagnóstico más difícil. ¿Qué es lo que tienen? Solo espero tener un buen día. Espero que Chase vaya a la escuela y que luego regrese. Espero que podamos ayudarlo. Get food is together, right? Scoot back on there, and then we can talk so I can hear you. We're gonna get food is together, right? Chase, 7 años. Hola, me llamo Chase y soy el mejor jugador de básquetbol del mundo. Chase tiene 7 años y medio y le diagnostican un trastorno bipolar hace ya 2 años. Cuando Chase se enfurece, no le importa lo que yo diga y su agresión hacia los demás es muy directa. Todos me daban consejos. ¿Por qué no haces esto o aquello? Y yo seguía esos consejos, pero cuando nada funcionó empecé a preocuparme. Empecé a documentar los episodios porque quería que los doctores entendieran lo que les decía. Escuché la palabra bipolar por primera vez de un doctor al que consultaba. Quería saber qué tenía mi hijo. Pero no entendí realmente lo que era hasta que tuvo su primer brote psicótico. Estábamos en la autopista y llovía. Chase se quitó el cinturón, se levantó y trató de estrangularme mientras yo iba por el carril rápido de la autopista en medio de la lluvia. Entré en pánico, me asusté. Traté de hablarle para regresarlo a la realidad, pero ese no era mi hijo. Fue un cambio realmente paradigmático para mí. Me di cuenta de que había mucho más que no sabía. Could be fun. Ah, there's a gold pile.
Si las personas creyeran la teoría de que todo esto no es más que una epidemia promocionada por los laboratorios médicos y que los padres les hacen daño a sus hijos sin darse cuenta por seguir un mal diagnóstico, sería una tragedia. Porque hay algunos trastornos en los que la medicación puede marcar la diferencia entre un desarrollo normal y uno anormal. Puede afectar su escolaridad, puede afectar la relación con su familia y sus amigos, y puede afectar su futuro. Y negarles esa medicación a estos niños es negarles un tratamiento al que tienen derecho. Amy, you want to sit down and look at it with Chase? Sit down. Chase y Amy se quieren y se pelean como cualquier par de hermanos. Tienen una relación muy normal. Pero cuando Chase está inestable, Amy trata de apartarse de él. What's Chase doing? Out there. Getting out of his bed? Yes. What are you doing? And I hate you. I hate you. Go in your room. No! Mika ogre, big ogre. Yeah, let me show you. Okay? Cuando no está con Chase, nadie imaginaría cuánto la afecta, porque actúa muy normal. Pero cuando llega a casa, después de un ataque de ira de Chase, y él trata de saludarla, deja muy en claro que está incómoda. Tuve que pedirle 2 veces que fuera a buscar mi teléfono. Es terrible decirle a tu hija de 3 años que busque el teléfono para que su madre llame a emergencias. Nadie debería ignorar que el poder de un niño así puede hacer mucho daño. Puede tener un efecto muy destructivo, y no solo en el niño, al que de pronto se exime de cumplir con cualquier clase de disciplina o regla. También puede ser muy negativo para sus hermanos y sus padres. Puede destruir el bienestar y los beneficios de la vida familiar. Soy madre soltera, pero toda mi familia colabora con Chase y cada uno desempeña un papel. Cuando llega a casa de la escuela salimos a jugar porque está muy nervioso. Jugamos afuera media hora y eso lo calma. Hassani, amigo de la familia. Chase, enough. No, you're not doing that. Enough of that, Chase. Get away. Get away? That's how you feel now, Chase? Oh, no! You didn't let me save it. Hey. Get off me! Chase estuvo en el hospital 5 veces el año pasado. Tenía tendencias suicidas y estaba deprimido. Y cuando estaba maníaco perdía el control. La primera hospitalización duró 55 días. La segunda duró 26. Y la tercera y la cuarta duraron más de 2 semanas cada una. He's gone. We're not doing this game right now. Pocos días después, Chase fue hospitalizado por 6ª vez en menos de 2 años. Me siento como anestesiada. ¿Esto es lo normal para nosotros? Hospitales, ambulancias, alucinaciones y medicación. Esta es nuestra vida. Para mí esto es lo normal. Sammy, 4 años.
on, sunshine. Ready to get ready for school? No hugs? You need some time to wake up? Los días de semana, si Samantha no se levanta sola, subo a despertarla. Okay, I'm gonna go get some clothes for you, okay? I'll be right back. Last night, Anoche estaba muy alterada. No se acostó hasta las 10. Anoche. sunny outside. Oh, bright light. Come here. I'll try and help her get dressed. Trato de ayudarla a vestirse y ella me rechaza. She'll fight me getting dressed. Why'd you throw your toothbrush? Mom's gonna be careful, but you have to stop moving. It's almost like... Es como si nunca pudiera estar de acuerdo conmigo, ni quisiera hacer nada de lo que le pido. You're gonna make Jeff late. Come on. Siempre creímos que lo solucionaríamos, que necesitaba más estructura. La inscribimos en el jardín de niños y hacía terapia ocupacional. Luego empezó a hacer algo de terapia del comportamiento. Pensamos que solo eran rabietas, arrebatos de ira. Cuando tenía 3 años, notamos que lastimaba a otros niños. Lastimaba a otros niños y cuando lloraban o gritaban, les tapaba la boca y los sujetaba para que no pudieran delatarla. No, Sammy, why did you pull her hair? She said sorry, but I wonder why you pulled her hair. Cuando nos dijeron lo que pasaba en la guardería, nos dimos cuenta de que necesitábamos ayuda. Grab the coat, huh? Come here. Come here. I think we need to calm down. Come here. Come sit with Mom. Come here. Come here. Come here. No, sorry. No. I think we need to calm down. You want to read one of your stories? No. What do you want to do then? Nothing. You're really not sure, are you? Mom, you rub your head? No. Okay. En estos momentos no sabe lo que quiere. Lo que ocurre es que está cansada. Tal vez precisa una siesta, pero no está segura de lo que quiere y de lo que no quiere. A veces ella lo sabe y a veces no. Creo que su mente es un caos constante. Okay. That's it. Now we're going to go out of the room. Yep. Take a nap, Sam. Go lay down. Ripping the wallpaper off. She's ripping the wallpaper. Hi. Say hi. How are you? Good. Should we go back? What do you think? No, you want to stay out here? No, okay. Let's go. Sammy came to me at 3 Sammy llegó a mi consultorio a los 3 años y medio. of interest and of Era una paciente muy joven. Un detalle importante es que Sammy es adoptada. Sus padres adoptivos conocen la historia genética de sus padres biológicos. Ambos padres biológicos, madre y padre, son bipolares. Es por eso que tiene un riesgo enorme de sufrir un trastorno bipolar. Oh, you do that better than I do. Press the big blue button. Uno se siente un poco agobiado porque es un diagnóstico permanente. No es algo que se cura. Nadie se recupera de un trastorno bipolar.
She's been on many medicines. What she really needs is another kind of mood stabilizer, whatever you want to call what she has. Parte del problema con Sammy es que es muy joven. Debo ser muy cuidadoso con su tratamiento porque es pequeña. Hay algunas experiencias con ciertos medicamentos en niños pequeños como Sammy, pero no muchas. Los Fisher. Do you want lunch? Well, remember there's chicken noodle soup from last night. You weren't here. Come on, let's go get something to eat. Really thirsty, but not hungry. You want some water? Okay. Okay, go get some water. My name is Susan. Me llamo Susan Fisher, tengo 65 años. Soy la abuela de estos 4 niños. Tengo su custodia y estoy en proceso de adoptarlos. Mi hija es la madre de los niños. Cuando terminó la escuela tomó malas decisiones y estuvo con las personas equivocadas. Todos sus hijos sufrieron abandono y abusos. Sus padres pusieron tablas en las ventanas y les dijeron que si salían, la policía se los llevaría. Jake era el encargado de la familia. Preparaba biberones con lo que encontraba y cambiaba pañales desde los 3 años y medio. Shelby tiende a negar la realidad y aún tiene una imagen idealizada de sus padres. Logan no recuerda casi nada y Emily era apenas un bebé. Al principio pensé que con toda la comida y el amor que quisieran, las cosas mejorarían. Pero no fue así. Sus cambios de humor eran excesivos. Ocurrían de un minuto a otro. Se tiraban al piso y lloraban, tanto que era imposible consolarlos. Después de 15 minutos el alboroto era insoportable. Pedimos una cita con un psiquiatra para los 4 niños y él nos dijo que creía que los 4 eran bipolares. Yo no registré lo que decía y él me miró a los ojos como si estuviera en coma o algo así, y me repitió que los 4 eran bipolares. Y pensé, ¿cómo puede ser? No podía creer que esos 4 niños hermosos tuvieran una enfermedad mental. Shelby. I hate you! Stop it! Shelby. Stop! Look what you've done to the puzzle. You can destroy your own things, but you cannot... I didn't mean to! Okay, we have a... Tenemos una caja de medicinas. Todos los niños tienen las iniciales AM y PM. Yo me ocupo de racionarlas. Shelby, Emily. Me cuestiono todo el tiempo. Me lleva entre 15 y 20 minutos preparar las dosis diarias de toda la semana. Y cada vez que tomo un frasco pienso, son niños. Encontrar la dosis y la combinación de medicamentos adecuadas para cada uno de ellos es todo un desafío. Y la razón es que hay muchas medicinas que ayudan en esta situación. Estabilizadores del ánimo, medicación antipsicótica y a veces antidepresivos. Pero dentro de cada una de esas clases hay muchos tipos de medicamentos individuales. Creo que todos tratamos de ser muy precavidos y cuidadosos con la medicación. Las personas deben conocer los efectos colaterales de cada medicamento. Algunos de ellos pueden interferir con la memoria y el aprendizaje. Sabemos que una gran cantidad de estos niños aumentarán de peso. Eso es un problema en varios aspectos, y no solo por las consecuencias médicas del exceso de peso. También tienen otras consecuencias muy importantes. Las burlas y el acoso son otros efectos colaterales muy comunes. Are you ready? Meds. Get pajamas on, brush your teeth. Thank you. Usually how many? 7. Are you ready? Okay. 5:45 AM. But you gotta wake up. Logan, are you gonna eat? How come? I'm full. You're full. Los peores momentos son cuando van a eventos sociales o a la escuela.
Se quedan apartados, no tienen amigos. Realmente quiero un amigo porque no tengo ninguno en la escuela. Logan, 13 años. Tampoco los tenía en la primaria. Pensé que los tenía, pero no era así. Shelby fue diagnosticada como bipolar con déficit de atención. También tiene una leve parálisis cerebral. Pero no hay ninguna medicación que pueda tomar para que la acepten socialmente, para que no lleve sobre su cabeza el letrero de enferma mental. Quiero ser aceptada y hacer amigos. Shelby, 16 años. Pero es muy difícil, porque me cuesta mantener una conversación y la interacción con los demás no es mi punto fuerte. Y eso me genera ansiedad, mucha ansiedad. Kelsey, 11 años. Hola, soy Kelsey y tengo 11 años. Cuando pienso en mi vida, imagino una montaña rusa con muchos giros, subidas, bajadas, porque soy bipolar. El comienzo de la vida de Kelsey fue horrible e injusto. La adoptamos cuando tenía 9 meses, pero a los 6 meses su doctor había dicho en un informe que nunca había visto tantos golpes en un bebé en toda su carrera. Tenía fracturas múltiples de costillas, tenía fractura de cráneo. Al principio pensé que estaba traumatizada, que le llevaría algo de tiempo acostumbrarse a nosotros. Pensé que solo necesitaba tiempo. Kelsey a los 3 años. Tenía ataques. Me golpeaba, me mordía, me pateaba. Perdía el control y seguía así durante horas. Kelsey, please don't. Kelsey. Kelsey, you're gonna hurt yourself. You're really gonna hurt somebody. Cuando tenía 3 años, pensaba que perdería mi empleo, porque todos los días tenía que ir a buscarla a la guardería. Y finalmente sucedió. Lastimaba a los demás, pero en realidad no quería hacerlo. Muchas veces quiero disculparme con ellos por hacerles daño, pero no puedo hacerlo porque no puedo volver el tiempo atrás. En la escuela, los niños siempre la dejaban de lado. Le decían perdedora, le decían gorda, y lo hacían a propósito, porque les gustaba verla perder el control. Estaba en el patio y un niño empezó a llamarme gorda. Una empleada de la escuela vio que me enojaba cada vez más y llamó a otras personas para que salieran del edificio y la ayudaran. Me tomaron de los brazos así, me sujetaron de las piernas y me recostaron en el piso. Así que no podía moverme. Estaba muy asustada y recordarlo me hace sentir horrible.
Probamos muchos medicamentos, porque los efectos no duraban demasiado. Algunos servían un tiempo y de repente dejaban de hacer efecto. Estaba creciendo. Luego hubo 2 años maravillosos en los que estuvo muy bien. Incluso llegué a pensar que tal vez no era bipolar porque los ataques habían pasado. Y después de 2 años de estabilidad, empezaron a retirarle algunos medicamentos. Hello, Kelsey. Hey. Hi. Why don't you guys come on back? Tratamos de disminuir la medicación porque creímos que era uno de esos niños cuyo estado lo permite. Como toman muchos medicamentos, tratamos de dejar la menor cantidad posible y mantener el efecto. Intenté hacerlo con Kelsey y reduje uno de sus medicamentos un 20%. Y fue un desastre. Estaba haciendo la tarea y me puse furiosa. Fui a mi habitación y empecé a patear y a golpear mis cojines y mi cama y no lograba calmarme. Es como si una bolita pequeña de furia fuera creciendo cada vez más dentro de mí. Y de repente explota con fuerza. Estalla. Explotó y no podía parar. Cuando mi hermana se enfurece, quiere que la dejemos sola. Y la dejamos. Pero a veces, cuando empieza a llorar o cuando se calma un poco, trato de acercarme y darle algo para que se tranquilice. Kelsey, can I go in there? What? If I get mad again, I don't want to hurt you. Cuando se me pasa no recuerdo lo que hice. Después de un tiempo empiezo a recordar un poco, algunas cosas. Y cuando me acuerdo siempre lloro, porque realmente no fue mi intención. So what are you gonna do if your bullies try to pick on you today? Most likely walk away from them. She gets so depressed, you know. Se deprime mucho y se enoja porque realmente trata de controlarse. Todos los días aplica las técnicas que aprendió y trata de ser una más. Trato de no decir que soy bipolar, porque a veces la gente piensa que ser bipolar es estar loco. Y no es así. Así que trato de ocultarlo, porque no quiero que los demás crean que estoy loca. Kelsey recibió mensajes de texto de unas muchachas muy malas que siempre la molestan. Le dicen estúpida. Le dicen que saben dónde vive y que irán a buscarla. Kelsey las llamó para preguntarles por qué lo hacían. Fue muy frustrante, porque escuché que hablaban sobre mí. Kelsey hizo esto, o Kelsey... No escuché el resto. Solo quiero que la gente entienda que estoy bien, que pueden confiar en mí, que soy una buena persona, que no importa si soy bipolar o no, que puedo ser una chica normal como todas. Todos los miércoles vamos al 4H. Kelsey y Morgan son miembros. A Morgan le cuesta un poco más. A Kelsey le va muy bien y hace todo el entrenamiento sola.
Sit. Look at this cute doggy. So how's it going, Sammy? Huh? Good day or bad day? Milk before we came over a spoon. She got mad? Oh, yeah. Yeah. Teresa. Teresa, Dios la bendiga. Es nueva en todo esto. Me siento muy mal por ella porque sé que está muy desorientada y me recuerda a mí misma cuando Kelsey tenía 3 años. So, and then of course she was screaming at me that I was bad. And I know those feelings. Sé lo que siente en estos momentos, esa desesperanza, y por eso quiero tratar de acompañarla. Did you have problems with Kelsey spitting at you? It would have been nice to have. Me habría servido mucho que alguien me dijera, mi hijo hizo lo mismo, ¿sabes cómo lo resolvimos? Ella necesita saberlo. Quiere saber qué funcionó bien para otros, aunque no todo lo que funcionó con Kelsey servirá para Sammy. So do you tell her no? We do. And what does she do? She starts screaming. She flips out. Yeah, she flips out. A lot of times. Muchas veces no les cuento a los demás lo que sucede en casa porque no lo entienden. And they try to. Tratan de decir que sus hijos hacen lo mismo y se les pasa, pero no entienden que sus hijos tal vez se enojen, pero no con la intensidad con la que se enoja Samantha. Y estamos cansados de que nos digan cómo lo resolvieron, porque esas cosas no funcionan con Samantha. Sam, you got a little too personal there. There are a little bit of differences. Hay algunas diferencias entre ellas. Sammy es muy sociable y Kelsey no. Pero me hace sentir bien darle consejos a otra persona y poder ayudarla. Ellas saben por lo que estamos pasando. Y cuando veo a Kelsey y noto lo bien que le está yendo, me da esperanzas. We're doing freestyle. You're going to kick going down. And you're going to swim with both arms coming back. For me, cuando nado puedo ser yo misma. Just be myself. Me veo a mí misma como una muchacha normal. Tengo muchos amigos allí y sé que confían en mí. Kelsey, 11 años. Puedo olvidar que soy bipolar y ser yo misma, en vez de ser la niña con trastorno bipolar. Un diagnóstico de trastorno bipolar implica que el paciente padece una afección grave que lo incapacita de por vida. Eso puede tener efectos que estigmatizan a esta persona y a su familia. En los últimos años, los expertos llegaron a la conclusión de que cada vez más niños pequeños son diagnosticados erróneamente con trastorno bipolar. Si no fuera bipolar, no me sentiría tan asustada y triste como me siento ahora. Porque tengo mucho miedo de lo que pueda sucederme. Los médicos proponen llamarlo trastorno de desregulación emocional, que simplemente describe los síntomas que presentan los niños. Muchos de los niños que trato coinciden con este diagnóstico nuevo. Kelsey podría no ser bipolar, aunque el nuevo nombre no eliminará los problemas que debe solucionar. Pero no se trata por el diagnóstico, se trata al niño y a sus problemas. Muchos de esos niños seguirán tomando medicación, así que no creo de ninguna forma que estemos proponiendo la normalización de su afección. Solo tratamos de darle un nombre que esté menos asociado a otro trastorno más definido. Okay. Okay, now listen, Sammy. Listen. If you hold real still like Mr. Bear here, we'll get this done real quick, okay? Real quick. Look at Mr. Bear. We've already gone through. Cambiamos tantas veces de medicación que ya no quedan muchas opciones. There. You're all done. She's been on. Desde el verano pasado, cambiamos de medicación 6 veces. Lo que está en juego es el futuro de Sammy. Ahora vive en su casa, con padres que la aman y que están dispuestos a ayudarla con sus problemas de comportamiento. Y solo tiene 4 años. Pero, ¿podrán seguir apoyándola cuando tenga 17? Frente al caos que desatarán los problemas biológicos de Sammy. Oh my God. Oh my goodness. Oh my God.
Es una niña muy afectuosa. Le gusta dar abrazos. Sí. Y es muy fácil quererla. Es fácil. Sí. Es muy fácil. Es adorable. Pero también tiene esos ataques de ira. Es el paquete completo. Hay que aceptar el conjunto. Sí. Creo que lo que más nos ayuda a superar lo malo es que tenemos momentos maravillosos con ella. Solo necesitamos recordarlos. Bedtime. Let's go. Hop 2, 3. Take your socks off, Logan. You want a little lavender? Yeah. Cuando los acuesto, me alegro de haber superado otro día. Agradezco pensando, nadie salió lastimado, nadie resultó herido, no los molestaron. Todo salió bien. How about if you take your glasses off? Are you wearing them to bed? No. No, I'm trying to sleep. I don't know that. So to keep. Los niños están en la cama, están tranquilos y listos para dormir. Y todos logramos superar otro día. Okay, good night. Off. Luego de 42 días en el hospital y de un tratamiento residencial, Chase regresa a casa. You say bye? Bye. Bye, thank you. You coming home? Yeah. Give me a hug. Los padres de niños con trastorno bipolar son muy valientes y se sienten muy solos al tener que criar niños cuyas vulnerabilidades particulares, ya sean médicas o psiquiátricas, les exigen una dosis mayor de fuerza e integridad. Esas familias y esos niños son un ejemplo de valentía. Cada vez que estoy a punto de quebrarme, Chase hace algo que me recuerda por qué debo seguir adelante. A veces me quiebro y lloro frente a Chase después de un ataque. Y él llora porque se siente mal. Y yo me quedo junto a él, llorando, pero tratando de mantenerme fuerte para él. Pero hay veces en que él me consuela a mí y me dice que todo saldrá bien, que lo superaremos juntos. Y lo dice en serio. Me dice que no importa lo que pase, me ama y siempre me amará, y que todo estará bien. Doblado al español en Civisa Media.